Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Raimundo Osorio Ponce. Mi matrícula es 20014921. Este es el módulo de Derecho Internacional. Es el reto 5 que lleva como título ¿Qué reglas se rompen? De la licenciatura de Derecho. Mi asesor de nombre José Apipilhuasco Ramírez. La película que elegí fue La lista de Schindler. eh, Quiero relatar qué es lo que sucede en esta película de los actores principales, como es Oscar Schindler, Itzhak Stern y Amon Goeth. En este caso, la película se centra en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en uno de los campos de concentración, que fue en lo que fue en Plaszow, en Cracovia. Y todo relata cuando Oscar es un empresario alemán que, aprovechando la situación de la guerra, pues él quería hacer negocios, ¿no? Él quería hacer negocios para beneficiarse y hacerse rico con lo que estaba sucediendo. Él lo que hace, al no tener el capital suficiente, pues él decide juntar a judíos, lo que era el capital judíos, para poder establecer su empresa. Para poder establecer su empresa, obviamente se tenía que rodear de los jefes nazis de más alto rango, y pues prácticamente sobornaba a estos personajes, dándoles regalos caros, se fotografiaba, eh, y le daba de los mejores vinos, cigarros puros, lo que más consumían estos generales, y de ahí se los hacía a sus amigos, y de ahí aprovechaba para ir generando y tejiendo sus relaciones. Al principio lo que él quería pues era hacer dinero, ¿no? Entonces, cuando él no tenía el suficiente capital, pero identifica aquellos judíos que tenían algo que aportar. Y aquí es donde sale Itzhak Stern, que era un contador con un grande intelecto, y es el que le ayuda a lo que es a poner su fábrica, que era al principio era una fábrica de ollas. Este contador pues ya le tenía lo que tenía que hacer, y él es el que le presenta a los demás judíos inversionistas para que metieran su dinero, y a partir de ahí empezaron a hacer negocios. Y lo que él hacía era que les pagaba con estos utensilios para que lo utilizaran como moneda de cambio. ¿Qué es lo que pasaba después de esta situación? Eh, Él se afrontaba que cuando estaba en uno de los campos de concentración, pues cuando llegaban los judíos y se lo llevaban, pues se quedaba sin su mano de obra. Él al principio no identificaba, porque a veces en su fábrica pues había personas de mayor edad, había personas que estaban mancas, o personas que no sé, él no sabía que estaba ahí. Y era porque el administrador, otro judío, Itzhak Esther, pues era el que los iba metiendo, los iba ahora sí salvando. Él no se daba, Schindler no se daba cuenta de lo que estaba pasando hasta que se fue involucrando poco a poco. Ya posteriormente, dentro de esta fábrica, abren otro campo de concentración en Cracovia, lo que se le llamó el campo de concentración Plaszow, Plaszow, y, y allí era administrado por Amon Goeth. Amon Goeth era uno de los oficiales de la SS, que decían que estaba un poquito mal de la cabeza, porque pues se la pasaba matando y asesinando a judíos
desde su casa, que lo tenían en una altura, y ahora sí los agarraba como deporte y empezaba a matar a judíos que no estaban haciendo, o estaban descansando, o que ya estaban cansados y ya no se movían. Y de ahí va narrando la historia de que Oscar lo sobornaba para que pues ahí tuviera un pequeño de margen y que no se lo movieran tanto a sus trabajadores. Al principio su fábrica, pues él no entendía por qué a veces esta situación de personas, porque para tener la fábrica tenía que ser mano de obra indispensable en el sentido de que si se ocupaba en la guerra principalmente lo que eran ollas o cartuchos, pues era lo que se fabricaba. Y dependiendo de los judíos de dónde vinieran, pues tenían cierto costo. Entonces él se fue por los que eran los más baratos. Posteriormente, lo que hace él, ya cuando se da esta situación, ya cuando no agarraba esta tensión de que le quitaran gente, se los asesinaran, es ahí donde él ya empieza a rescatar a los judíos y le hacen un minicampo de concentración. Habla con este señor Amon Goeth, en el cual iba a dar su soborno para que dejara, ahora sí, administrar la planta a sus anchas. Él cuando llega al otro campo de concentración ya define una lista y dentro de las listas pues obviamente mete ahí a sus inversionistas, a su contador Itzhak Stern y además personas que él había tenido trato, ya había tenido como un trato más directo y empezó así a salvar a gente. Se habla alrededor de unos 1200 judíos que fueron los que logró salvar en el otro campo de concentración. Obviamente, Amon Goeth decía que estaba mal de sus facultades mentales y él es juzgado por la SS porque le había robado por aceptar este tipo de sobornos y porque le estaba robando al Estado alemán. Descubren que está mal de sus facultades mentales y lo mandan a una clínica mental. Posteriormente, y en la clínica mental, como ya se venía lo que era la derrota de los alemanes, ya no siguió procediendo y hasta que posteriormente fue capturado por los norteamericanos y fue reconocido por uno de los judíos que estaban en los centros de concentración y de ahí fue juzgado por un tribunal polaco y de ahí fue de que murió en la horca, algo que se relaciona con él, que cuando fue juzgado para ir a la horca, cuando estaban quitando de los banquillos, lo tuvieron que hacer en 3 ocasiones porque pues, no podían colgarlo, ¿sí? Dicen que una de sus últimas palabras fue Hey Hitler. Nunca se arrepintió de sus crímenes. Y del otro lado, por parte de Oscar, habla con todos los trabajadores y habla con los soldados que estaban ahí a cargo, de que ellos tenían órdenes de asesinar a todos para que no quedara ninguna evidencia y los soldados deciden darse la media vuelta e irse. Posteriormente, al final de la película, se hace toda una fila en donde se dice que eran los verdaderos personajes que fueron los que salvaron en esta famosa lista de Schindler. Le ponían una piedrita en su tumba, que dentro de los costumbres judías es un modo de agradecimiento. Esta película está basada en el libro de Arca de Schindler, escrita por Tomás Kenyally.
¿Por qué pasa esto o por qué sucede esto? Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, se hace un tratado, es el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se hace lo que era la Sociedad de Naciones, es el antecesor de la ONU, que su principal tarea era eh, promover la paz, o sea, llevar en calma con los demás países. ¿Por qué se dice que fracasó? Fracasó porque Estados Unidos y Rusia no, no corroboraron su tratado, no lo volvieron a firmar. Y lo principal de que lo que se hablaba sobre el Tratado de Versalles era de que se tenía que crear un ejército para que si pasaba un evento bélico como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, este ejército pues apaciguara a esos países, cosa que cuando no entra Estados Unidos y Rusia, pues obviamente fue un fracaso el Tratado de Versalles y lo que fue la Sociedad de Naciones. Posteriormente ahí se crea la ONU y lo que es defender estos derechos humanos, que fue donde fueron juzgados todos los actores que participaron en el genocidio y en el asesinato contra los judíos. Los estados que estuvieron, en este caso, interviniendo o partícipes fue Alemania como invasor y Polonia como el país invadido. Fueron los principales que participaron en esta situación. Y las personas que fueron juzgadas por delitos de genocidio y lesa de la humanidad. Ya cuando se conforma lo que fue la ONU, hay que recordar que los derechos humanos, aunque los derechos humanos se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, estos no prescribían, porque los derechos humanos desde el nacimiento del ser humano, desde la existencia del ser humano, pues son vigentes, ¿no? ¿Cuál es la importancia del derecho internacional o lo que se ve actualmente? Pues la gran importancia es el respeto a la soberanía de los países, de que ningún país puede ser invadido y debe que tener esa autonomía. Actualmente en la ONU hay varios entes, varios departamentos o secretarías que atienden de manera específica. Entonces, esa es la gran importancia de respetar el derecho internacional. Bueno, espero que les haya gustado este video, este resumen, y ya solamente a la espera de la calificación